Necesito que escuchen esto con el corazón abierto porque me conmovió profundamente. Morí y en ese lugar, Jesús mismo pronunció palabras que jamás podría haber imaginado. Sostendré la mano de Putin hasta el momento señalado. Ahora bien, sé que esa declaración por sí sola es suficiente para suscitar preguntas, dudas, tal vez incluso discusiones, pero solo puedo compartir con ustedes lo que vi y escuché. ¿Qué significa eso para el mundo, para el rapto, para la Iglesia? Te lo contaré todo. Pero antes de continuar, si crees que Dios todavía habla, si crees que su plan se está desarrollando ahora mismo, escribe amén en los comentarios, porque lo que estoy a punto de revelar desafiará todo lo que creías saber. Soy Mónica Harwell, maestra jubilada. Esa mañana, un extraño dolor en la cabeza me hizo perder el conocimiento. Después de forcejear, el mundo daba vueltas. Todo a mi alrededor se había vuelto negro. Pero lo extraño fue que el dolor simplemente cesó como si nunca hubiera sucedido. No tenía miedo. En cambio, me sentí ingrávida. Miré hacia abajo y estaba tirado en el suelo de la cocina, muerto. Sentía el cuerpo tan quieto, tan vacío. Pero la cosa es que no tenía miedo. Para nada. Entonces sucedió. Apareció un túnel, girando, atrayéndome. Me moví rápido, vertiginosamente rápido. En ese instante, supe que me dirigía a donde siempre había pertenecido. Cuando salí de ese túnel, él estaba allí. Y, bueno, era Jesús, nuestro Señor. No un estallido fuerte ni un destello de luz, simplemente allí. No dijo ni una palabra, pero sus pensamientos me invadieron. Mi hija, Mónica, dijo, ¿has vuelto a casa? Entonces hizo algo increíble. Me explicó por qué estaba aquí. Mónica, dijo, estás aquí por una razón. Hay cosas que necesitas ver, verdades que necesitas recuperar. El mundo está en una encrucijada. La gente se ha alejado demasiado y el momento de despertar está más cerca de lo que creen. Has sido elegido para ser testigo, para compartir lo que te he mostrado. Y al estar en su luz, supe que nunca volvería a ser el mismo. Algo grande se avecinaba. Y ahora yo era parte de ello. Y así, el paraíso pacífico y hermoso que me rodeaba se estremeció y luego se desvaneció. Era como mirar a través de un cristal que se rompía y luego se recomponía, irregular y distorsionado, distorsionándolo todo. Vi ciudades, grandes, brillantes y bulliciosas ciudades, resplandecientes con luces de neón y rascacielos que se alzaban hacia el cielo. Millones de personas se apiñaban, moviéndose como hormigas. Pero no estaban juntas. En realidad, no. Todos estaban encerrados en su pequeño mundo. Con la cara enterrada en pantallas diminutas, teléfonos, tabletas, navegando por internet, tecleando, ajenos a todo lo demás. Vi niños sentados solos en rincones, pegados a sus juegos mientras sus padres estaban pegados a sus teléfonos, incluso cuando estaban sentados a la mesa. Era como si todos estuvieran atrapados en su propia burbuja. Completamente ciegos a la gente a su lado. Ciegos al dolor a tan solo una mirada. Mi corazón se encogió. Era una soledad fría y penetrante que se filtraba a través del ruido de las ciudades abarrotadas. Incluso allí, envuelto en su cálido amor, sentí un mundo hambriento de conexión, buscando lo efímero. Quería gritar, levantar la vista, vernos, pero no pude. Me quedé allí, con el pecho apretado, sintiendo el peso de un mundo que había olvidado cómo amar. Y, sin embargo, incluso en ese momento, sentí que esto era solo el comienzo de lo que él quería que viera. Como una tormenta formándose ante mis ojos. Entonces la visión se profundizó. Las ciudades se desdibujaron y vi algo aún más horrible extendiéndose como una nube de tormenta en un cielo azul despejado. No se trataba solo de gente que se distanciaba. Era mucho peor. Vi millones de palabras destellando en pantallas, teléfonos, televisores,
portátiles que sonaban desde la radio, inundando Internet como una inundación sin fin. Pero no eran solo titulares ni charlas vacías. Era veneno, acusaciones, odio disfrazado de verdad que atravesaba el corazón como un cuchillo. Era como un virus que infectaba a la gente con amargura e ira, propagándose más rápido que un incendio forestal. Los vecinos se enfrentaban entre sí por cuestiones políticas. Estallaron peleas por cosas que deberían haber sido insignificantes. Las palabras serían más de lo previsto. Iglesias, lugares que se suponía eran refugios de amor, divididas por discusiones insignificantes. Hermanos y hermanas de la misma fe actuando como enemigos por diferencias de doctrina o estilo. Vi a gente odiándose solo por ser diferentes. Pieles diferentes, creencias diferentes, vidas diferentes. Y luego esta es la parte que me heló la sangre. La vi. No era claro, no era como si vieras a una persona, sino sombras, oscuras e indistintas, revoloteando alrededor de la gente como polillas alrededor de una llama. No eran humanos, ni de cerca. Susurraban, no con voces, sino con pensamientos, sembrando ideas en la mente de la gente con tanta sutileza que te las perderías si no prestabas atención. Se equivocan. Casi podía oírlos sisear. Son malvados. Lucha contra ellos. Tan insidiosos, tan siniestros. Algo más estaba en juego. Algo oscuro manejaba los hilos tras bambalinas, retorciendo el corazón para que la gente no pudiera ver con claridad. Entonces, de pie bajo su luz, comprendí que lo que veía no era un caos aleatorio. La escena de división se desvaneció y algo aún más aterrador tomó su lugar. Esta vez, la tierra misma rugía en agonía. Fue como si el suelo bajo mis pies se estremeciera y me vi arrastrado a una visión tan vívida, tan cruda, que me sentí como si estuviera en medio de ella. Vi agua, no solo lluvia, sino imponentes muros de agua, azotando ciudades costeras que solo había visto en televisión. Tsunamis arrasaron como un juicio, partiendo árboles como cerillas, tragándose casas enteras, coches balanceándose como juguetes en la inundación. El rugido del agua era ensordecedor, un bramido primigenio de destrucción pura que me estremeció profundamente. Luego, fuego. Los bosques ardieron. Llamas que saltaban más altas que los rascacielos. Humo que ahogaba el cielo hasta que ardía rojo como el fin de los días. Casi podía oler la ceniza, sentir el calor abrasándome la piel. Aunque no tenía cuerpo, el aire era denso y sofocante mientras los animales huían y los árboles se convertían en carbón. Y entonces, la tierra misma se agrietó. Los terremotos arrasaron las ciudades, partiendo el pavimento como papel, devorando edificios en profundos abismos. Vi temblar montañas. Y en algún lugar a lo lejos, un volcán entró en erupción, arrojando roca fundida y ceniza, tiñendo el horizonte de tonos de furia. La gente gritaba, corría en todas direcciones, pero no había donde esconderse, ningún lugar seguro. Sentí un nudo en el estómago, el corazón me latía con fuerza. No era solo destrucción. Era como si la tierra se estuviera limpiando, sacándose de encima el peso de algo que había salido mal. Quise apartar la mirada, pero no pude. Cada escena me quemaba, una advertencia que no podía ignorar. Allí de pie, aún envuelta en su presencia, sentía su peso, todo el dolor, la pérdida, el poder absoluto de un mundo al borde del colapso. Y, sin embargo, sabía que esto era solo una parte de lo que él necesitaba que viera. Y empeoró. La visión cambió y el caos de la naturaleza dio paso a algo aún más horrible. La humanidad desgarrándose. Vi fronteras cerradas de golpe, alambres de púas y muros alzándose cada vez más. Pero millones de personas seguían llegando, desesperadas, huyendo de los desastres que acababa de presenciar. Familias, con el rostro demacrado por el hambre, se arrastraban por caminos interminables, cargando solo con la ropa que llevaban puesta. Las madres abrazaban a sus bebés, con los ojos hundidos por el miedo. Los ancianos tropezaban,
demasiado débiles para seguirles el ritmo. Huían de inundaciones, incendios, guerras, sin rumbo. Entonces vi ejércitos. Tanques avanzaban por calles en ruinas. Aviones silbando sobre sus cabezas y explosiones iluminaban la noche como el infierno. Pero no solo luchaban soldados. Gente común, como mis vecinos de Georgia, se enfrentaban entre sí. Los vi blandiendo pistolas, cuchillos, cualquier cosa que pudieran agarrar, peleándose por restos de comida, una botella de agua, un lugar donde dormir. Las calles que antes albergaban fiestas vecinales ahora eran campos de batalla, con la sangre manchando el pavimento. Los niños gritaban, escondiéndose detrás de sus madres, que los protegían con brazos temblorosos. El sonido de los disparos era incesante, un ritmo enfermizo que ahogaba los gritos de socorro. Era un caos crudo y brutal, de esos que solo se ven en las películas. Pero esto era real. No eran solo naciones en guerra. Era una lucha entre personas, entre vecinos, todos luchando por sobrevivir. La civilización, todo lo que habíamos construido, se desmoronaba como un suéter barato. Se me partió el corazón al ver el sufrimiento, su magnitud. Y entonces me impactó como un rayo. Todos esos pequeños actos de indiferencia, toda la división que había visto en la última visión, se habían acumulado. No eran solo malas decisiones. Era un alejamiento del amor, de Dios. Este era el precio. De pie bajo su luz, comprendí que las sombras que había visto antes, susurrando odio, me habían llevado a esto. Y aún no había terminado. Justo cuando pensé que ya no podía soportarlo más, la visión cambió de nuevo. Esta vez, ya no era una escena física. Era como si estuviera mirando a través del mundo, más allá del hormigón y la carne, hacia algo más oscuro, más astuto, más aterrador. Volví a ver esas sombras, las que había vislumbrado antes. Pero ahora eran más claros, más vívidos, aferrándose a la gente como sanguijuelas. No solo susurraban. Inyectaban pensamientos oscuros y venenosos, codicia, envidia, adicción, violencia, directamente en las mentes de los desprevenidos. Vi a un hombre, con manos temblorosas, intentando soltar una botella de whisky. Su rostro estaba marcado por el dolor mientras luchaba por liberarse. Pero una de esas sombras se aferró a él, su pesada presencia informe, instándolo a beber, a rendirse. Vi a una mujer consumida por los celos, con el corazón retorcido mientras hojeaba fotos de la vida perfecta de otra persona, y una sombra la alimentó, haciendo crecer su amargura hasta engullirla por completo. Era como una plaga espiritual, asfixiando las almas, drenándolas. Y entonces vi lo peor. Algo que había oído en testimonios, pero que nunca había comprendido del todo hasta ahora. Gente atacándose, cuchillos destellantes, ojos desorbitados por una furia sobrenatural, matando sin razón. Pero ahora lo entendía. No eran solo ellos. Estas fuerzas oscuras se estaban apoderando de ellos, doblegando sus mentes, retorciendo sus corazones hasta convertirlos en algo irreconocible. Era pura maldad, manipulando sus influencias, riéndose del caos que creaba. Se me revolvió el estómago y una sensación de malestar me invadió. La desesperación que irradiaban los alcanzados era sofocante, como un peso que me oprimía el alma. Quería gritar para liberarlos, pero solo era un testigo, atrapado en su luz, viendo la verdad de una batalla que la mayoría ni siquiera sabía que estaba librando. Entonces mi visión se amplió, y vi mentiras extendiéndose como la pólvora. Vi estas figuras descomunales, de pie en escenarios, hablando a miles, prometiéndoles paz, prosperidad y un paraíso terrenal. Eran carismáticos, sus palabras suaves como la miel, sus sonrisas tan convincentes que te hacían creer. Pero al mirar más de cerca con esta nueva visión espiritual que me había dado, vi esas sombras detrás de ellos, moviendo los hilos. Estos líderes vendían mentiras envueltas en un bonito envoltorio. Y la gente se las tragaba, desesperada por respuestas, por alguien a quien seguir.
Vi multitudes aplaudiendo, pendientes de cada palabra, con los ojos vidriosos por una esperanza que no era real. Y entonces emergió algo más grande. Un movimiento global que prometía arreglarlo todo, unir al mundo. Sonaba correcto, lógico, incluso como la solución a todo el caos que había visto. Pero en el fondo había una energía fría, una exigencia de lealtad absoluta, no a Dios, sino al poder, al control. Era una falsa paz, una trampa disfrazada de salvación. Millones de personas caían en ella voluntariamente, con alegría, entregando su libertad y su fe a cambio de una vacía sensación de seguridad. Era aterrador ver a la gente sacrificar su alma por comodidad, por promesas incumplidas. Podías sentir el júbilo de las sombras, sus susurros abriéndose paso entre la multitud, instándola a someterse a este nuevo orden. Mi corazón se hundió con el peso de lo que vi, un mundo que se alejaba de la verdad de Dios y se encaminaba directamente hacia la mentira. Su presencia me tranquilizó. Pero la urgencia de mi misión ardía con más fuerza. Tenía que advertirles. Tenía que llevarles esta verdad. Tras presenciar toda esa oscuridad y engaño, un profundo temor se apoderó de mi pecho, desgarrándome el corazón. ¿Quedaba alguna esperanza para un mundo tan perdido? Pero entonces la visión se agudizó, enfocándose en un punto específico del mapa del mundo, como un foco que atravesaba la niebla. Y de repente comprendí por qué estaba allí, por qué este era el núcleo del mensaje que me había dado. La escena cambió. Ya no era un caos vago, sino una visión precisa, que me arrastró a una realidad que me estremeció el alma. Vi mapas que brillaban con zonas rojas marcadas con símbolos que no entendía, pero que sentía cargados de significado, como advertencias grabadas a fuego. Entonces vi los misiles. Filas y filas de ellos brillando bajo la fría luz artificial en silos subterráneos. Sus superficies lisas reflejaban un brillo estéril. Ojivas silenciosas, pero latiendo con una promesa mortal. Alineados como soldados esperando órdenes. No solo los vi. Sentí su poder. Un zumbido sordo y siniestro me recorrió el alma, haciéndome estremecer como si estuviera en medio de un viento helado. Era como si el mundo estuviera sobre un polvorín, a una chispa de la aniquilación. El aire mismo vibraba con el peso de lo que estas armas podían hacer. Ciudades reducidas a cenizas. Vidas borradas en un instante. Un silencio que seguiría, más fuerte que cualquier explosión, resonando en un mundo destrozado. Entonces, la atención se agudizó aún más, arrastrándome hacia una habitación fría, metálica, estéril, llena de pantallas brillantes y luces parpadeantes que proyectaban sombras intensas en las paredes. Y allí estaba, el presidente Putin. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, con profundas arrugas grabadas, como un mapa de batallas libradas en su mente. Pero sus ojos reflejaban una tormenta, una tempestad de presión, de cálculos estratégicos, de una carga tan pesada que parecía aplastarlo en el sitio. Su dedo se cernía sobre un botón rojo, de esos que se ven en las pesadillas, de esos que podrían acabar con todo en un instante. Podía sentir su peso, la soledad aplastante de ese momento, la tentación que lo atraía como una marea, impulsándolo a tomar una decisión que podría desbaratar el mundo. Y en esa fracción de segundo, los volví a ver, esas sombras oscuras, sus formas informes arremolinándose a su alrededor, susurrando, impulsándolo hacia lo impensable. Su presencia era sofocante. Sus voces eran inaudibles, pero se sentían como un veneno que se filtraba en sus pensamientos, acercándolo a una decisión que podría destrozarlo todo. Mi corazón se aceleraba, mi alma gritaba para detenerlo. Pero solo era un testigo, congelado en su luz, viendo la verdad de un momento que podría cambiarlo todo. Había más en juego de lo que jamás imaginé. Y supe que por eso me había traído aquí, para ver el borde de la destrucción. Para comprender lo que estaba en peligro, para llevar una advertencia que pudiera despertar al mundo antes de que fuera demasiado tarde. Justo cuando el dedo del presidente Putin temblaba, acercándose lentamente a ese botón, apareció una mano. Una mano radiante de luz,
latiendo con un poder y un amor tan abrumadores que parecía llenar la habitación, el mundo, mi alma. Bajó suavemente y cubrió su mano, deteniéndolo. Al instante, el aire se movió como si el tiempo mismo se detuviera bajo el peso de ese toque. Y allí estaba Jesús, de pie junto a mí, con la mirada firme y autoritaria, lleno de una autoridad que acallaba todo miedo, toda duda. No alzó la voz, pero sus palabras resonaron en mi mente, más claras que cualquier otra cosa que hubiera escuchado jamás. Cada sílaba cargaba con el peso de la eternidad. Mira. Yo sostengo todo, incluso las decisiones que parecen pertenecer al hombre. Escucha con atención, porque esta es la verdad que te envié para que la llevaras. Sostendré la mano de Putin hasta el momento señalado. Ni un solo cabello de sus cabezas cae sin mi permiso. No deseo la destrucción, pero el libre albedrío del hombre tiene sus límites. Extiendo esta gracia, esta demora, para que muchas almas se salven, para que mi advertencia se proclame a las naciones. Pero el tiempo señalado llegará cuando mi paciencia alcance su plenitud y las decisiones del hombre traerán consecuencias irreversibles. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras me calara hondo. Cada una era como una piedra que se asentaba en mi alma. Pesada, pero firme. Comprendí que él no era solo el Dios del amor. Era el Todopoderoso, soberano sobre todo poder, toda nación, toda decisión, conteniendo el caos con una fuerza que apenas podía comprender. Esto no era control. No como lo concebimos. Era paciencia, una moderación divina, una misericordia que apenas podía comprender. La mano sobre la de Putin no obligaba. Guiaba, demoraba, ofrecía una oportunidad de redención, una ventana para que la humanidad diera marcha atrás. Vi entonces el delicado equilibrio entre la soberanía de Dios y las decisiones de la humanidad. Un hilo que se extendía a través de los siglos. Las sombras que había visto antes, susurrando destrucción, eran reales. Pero no eran la última palabra. El sí. Mi corazón, que había latido de miedo con cada visión, comenzó a calmarse como una tormenta que se calma a su orden. Las visiones de caos, fuego, guerra, mentiras y oscuridad eran aterradoras. Pero no eran el final. Su luz era más fuerte. Su plan, más grande, su amor, más profundo que el abismo más profundo. El peso de mi misión me oprimía con más fuerza. Pero no era abrumador. Tenía un propósito. Un fuego se encendió en mi alma. Tenía que recuperarlo. Decírselo al mundo que, incluso ante tanta oscuridad, él seguía al mando, seguía ofreciendo su gracia, seguía llamándonos a volver a él. El mundo estaba al borde del abismo, tambaleándose al borde de un precipicio. Pero aún no era demasiado tarde. Su presencia me tranquilizó. Una silenciosa promesa de que no estaba solo en este llamado, de que él estaría conmigo a cada paso mientras llevaba esta advertencia a un mundo desesperado por la verdad. Cuando el peso de ese mensaje sobre la mano todopoderosa que contenía la tormenta se hundió en mi corazón, las escenas caóticas del mundo del presidente Putin con el dedo en el botón, de guerras, mentiras y sombras, se desvanecieron como una pesadilla que se disuelve al amanecer. Y entonces, lo más hermoso que jamás había presenciado comenzó a desplegarse. Era como el final de una larga noche oscura. Y el amanecer más radiante que jamás podría imaginar estaba amaneciendo, inundándome con una calidez que jamás había conocido. El cielo ya no era solo cielo. Estaba vivo, revoloteando con colores que no podía identificar. Rojos, dorados, púrpuras, se fundían entre sí como una pintura viviente. Cada matiz latía con la promesa de algo eterno. Luego, una luz blanca pura, más brillante que cualquier sol, pero suave. Tan suave que no me cegó, sino que me envolvió. Cálida y viva, como el abrazo de una madre tras una vida separada. Y entonces la oí. Un sonido que vibró en lo profundo de mi alma, despertando algo que ni siquiera sabía que existía. Como un recuerdo olvidado,
pero que siempre llevaría. No fue un áspero toque de trompeta, sino una nota larga, hermosa y triunfal, como 1000 trompetas tocando en armonía, pero silenciosa, resonando en mi corazón, llamándome a algo más grande. Era una llamada del destino, una llamada a volver a casa. El miedo, el peso de todo lo que había visto, diluvios, guerras, oscuridad, comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de estar al borde de la eternidad. Mi alma temblaba de asombro. En ese instante supe que esta era la respuesta a todo el caos, la esperanza que eclipsaba cada sombra, la verdad que él me había estado preparando para ver. Y entonces la vi por todas partes. Millones de personas, de todos los rincones del mundo, no solo en iglesias, sino en casas, en autos, en el trabajo, en sus camas, en campos a cielo abierto. Y en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. Sus cuerpos terrenales, frágiles y cansados cascarones de carne, se desmoronaron como ropa vieja desechada, dejada atrás sin rastro de dolor. Lo que quedó fue luz, pureza y resplandor, sus almas brillaban con una gloria que me dejó sin aliento. Cada una chispa de belleza divina. Y se elevaron. Se elevaron como un gran éxodo silencioso. Ascendieron al cielo. Sus rostros brillaban de alegría incontenible, sus ojos de asombro, sus bocas abiertas en silenciosos cánticos de alabanza. Yo también lo sentí. El peso de mis 64 años, los dolores, el cansancio, las cicatrices de una vida dura, todo se derritió como escarcha bajo un sol cálido. Era ligero, libre, y me elevaba, elevándome hacia ese cielo hermoso y radiante. Mi corazón rebosaba de una alegría tan profunda que sentía como si mi alma cantara una canción que siempre había conocido, pero que nunca había cantado hasta entonces. Nos elevamos cada vez más alto, encontrándonos con otros. Millones de almas convergían en el aire, un mar de luz que se extendía más allá de la vista. La alegría era abrumadora. Una oleada de amor y celebración nos arrastró. Nos abrazamos, reímos, cantamos alabanzas sin sonido. Nuestros corazones se unieron en una armonía que no necesitaba palabras ni instrumentos, solo la pura conexión de las almas unidas por su amor. Vi rostros familiares, seres queridos que me habían precedido, sus rasgos radiantes, restaurados, libres del dolor de sus días terrenales. Mi esposo, que Dios lo bendiga, estaba allí, luciendo joven y completo de nuevo. Su sonrisa era más brillante que nunca. Sus ojos brillaban con el mismo amor que habíamos compartido durante décadas. Nos abrazamos, sin necesidad de palabras, solo amor, puro e infinito. Un vínculo que la muerte no rompió. Fue la reunión familiar más grandiosa que puedas imaginar. Multiplicada hasta el infinito. Cada corazón se conectó con una alegría que nos hizo sentir como en casa, como el lugar donde siempre estuvimos destinados. Y entonces Él estaba allí, esperándonos. Jesús, rodeado de innumerables ángeles, con sus alas brillando como estrellas. Brillaba más que cualquier otra cosa. Su presencia, un faro de amor y gloria que llenó cada rincón de mi ser. No se quedó ahí parado. Abrió sus brazos, recibiendo a su esposa, a su iglesia, con un amor que hizo que cada momento de sufrimiento valiera la pena. Fue el momento para el que fuimos creados. Cada dolor, cada lágrima, cada duda de nuestras vidas terrenales se disolvió como la niebla bajo el sol de la mañana. Solo estaba Él, solo amor perfecto, solo hogar. Fue la experiencia más profunda y hermosa de toda mi existencia. Un momento donde el tiempo y el dolor cesaron, y solo quedó su abrazo, su luz, su promesa cumplida. Mi alma cantó, no con sonido, sino con cada parte de mí. Un canto de victoria, de redención, de un amor que nos había llevado a través de la oscuridad hasta este amanecer eterno. Entonces su presencia me envolvió de nuevo. Tan poderosa, tan abrumadora, que sentí como si el aire mismo estuviera lleno de su amor, una fuerza que podía mantener las estrellas en su lugar. Jesús me miró, no con lástima, sino con un propósito tan claro que me traspasó el alma,
encendiendo un fuego dentro de mí. Mónica, sus pensamientos resonaron en mi mente, resonantes e inquebrantables, como una campana que repica por la eternidad. Lo has visto, lo has comprendido. Ahora debes regresar. Lleva esta verdad. Adviérteles, pero también tráeles esperanza. El momento está cerca. Prepáralos. Mi corazón se encogió. Una punzada de anhelo. No quería irme. Quería permanecer en ese amor perfecto para siempre. Regodeándome en la luz que desvanecía cada dolor y cada miedo como la niebla. Pero su voluntad era innegable. Una orden tejida con amor. Un llamado que resonaba con el peso de la eternidad. Esta no era solo una visión para mí. Era para todos. Un mensaje destinado a despertar al mundo. A conmover los corazones antes de la hora final. Su peso se posó sobre mí. Pesado, pero sagrado. Una responsabilidad que se sentía como una carga y una corona a la vez. ¿Cómo podía yo, la pequeña Mónica, explicar todo esto? Los horrores de las sombras, la esperanza de su luz, la urgencia de su llamada. El solo pensamiento me parecía imposible, como intentar sostener el océano en mis manos. Pero entonces tocó mi alma suavemente, como una brisa que traía fuerza y paz. Un poder fluyó a través de mí, calmando mi corazón tembloroso. Estaré contigo, me aseguraron sus pensamientos. Firme y seguro, una promesa que me anclaba. En ese momento, supe que podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Su fuerza fue mi ancla. Su amor, mi valentía. Esta misión, esta carga, también fue una bendición, un llamado a llevar su verdad a un mundo que se tambaleaba al borde del abismo. Para ofrecerles la esperanza del amanecer que vi, el hogar que esperaba a quienes acudían a él. Ya no era solo una testigo. Era su voz, elegida para decir lo que había visto, para preparar corazones para el tiempo que se avecinaba, para proclamar un amor que podía vencer incluso la noche más oscura. La luz comenzó a desvanecerse a regañadientes, como un amante que se aleja, dejando un dolor a su paso. Los hermosos sonidos, esa armonía triunfal de 1000 trompetas silenciosas, se suavizaron, deslizándose hacia una quietud que parecía perdida. La sensación de pertenencia, de estar en casa en su presencia, se desvaneció, y una familiar y dolorosa atracción, pesada y fría, comenzó a arrastrarme de vuelta. Luché contra ella. Oh, cómo luché. Mi alma gritaba, no con palabras, sino con cada fibra de mi ser. Por favor, no me aceptes de vuelta. Quería quedarme en su perfecta presencia para siempre, envuelta en esa luz donde el dolor y el miedo no existían, donde cada momento se llenaba con la plenitud de su amor. Pero la atracción era implacable. Como la gravedad que reclamaba lo que poseía, una fuerza que no pude resistir. Era como si me arrastraran de vuelta a un saco pesado y confinado después de elevarme en una libertad sin límites. La paz del cielo dio paso al peso familiar de mi cuerpo, carne, huesos, el dolor de la existencia terrenal. Mi pecho se encogió, mi respiración se entrecortó mientras las sensaciones de gravedad, de tiempo, de dolor regresaban como un viento frío filtrándose por las grietas. Mis extremidades se sentían pesadas, mis articulaciones me dolían de nuevo, y el frío del mundo se apoderó de mí como un manto húmedo, alejándome aún más de ese cielo radiante. Las lágrimas brotaron, no solo de mis ojos, sino de mi alma. Lamentando la pérdida de ese lugar perfecto, de ese amor perfecto. Sin embargo, incluso al regresar, su presencia persistía, un susurro de fuerza. Un destello de esa luz que me recordaba que no estaba sola. La misión que me había encomendado ardía en mi pecho, un fuego que ningún peso terrenal podía extinguir. Había vuelto, pero llevaba el cielo conmigo, una verdad que debía compartir. Una esperanza que debía proclamar. Por muy pesado que se sintiera el mundo, el peso de mi cuerpo era un recordatorio de la tarea que me aguardaba. Pero su promesa era más fuerte, su llamado más claro.
Tenía que hablar, advertir, ofrecer al mundo la esperanza del amanecer que había visto, el hogar que me aguardaba. El dolor del regreso era real. Pero también lo era la fuerza que me había dado. El amor que me ayudaría a seguir adelante. Lo primero que oí fue el pitido, un pitido molesto e insistente. Entonces me impactó el olor, ese penetrante y estéril aroma de hospital. Antiséptico mezclado con un ligero olor a enfermedad. Me dolía el pecho. Tenía la garganta seca como papel de lija y el cuerpo pesado, como una losa de piedra que me aplastaba. Parpadeé y el mundo se iluminó. Luces fluorescentes intensas, rostros borrosos flotando sobre mí. Médicos, enfermeras, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Está despierta. Está despierta. Uno de ellos susurró, con la voz temblorosa por la incredulidad. Entonces mis hijos entraron corriendo, con las caras llenas de lágrimas, abrazándome con tanta fuerza que pensé que mis costillas se romperían de nuevo. Sollozaban, reían, se aferraban a mí como si fuera su salvación. Dijeron que había estado ausente durante mucho tiempo, médicamente hablando, una línea plana que para ellos se convertía en desesperación. Pero para mí, fue una eternidad y un solo instante. Había estado al borde de la eternidad, había visto la luz del cielo, había sentido su presencia, y ahora estaba de vuelta, atrapada en el peso de la carne, el tic-tac del tiempo, el dolor de un cuerpo que se sentía como un extraño. Pero incluso en medio de la alegría del reencuentro, el alivio de respirar de nuevo, las visiones, no se desvanecieron. No eran un sueño fugaz que se desvanecía con la luz de la mañana. Estaban grabados en mi alma, tan reales como la cama debajo de mí, tan vívidos como las lágrimas en los rostros de mis hijos. Sabía con cada fibra de mi ser que no había soñado. Lo había visto, lo había oído, lo había sentido, su verdad me latía como un segundo latido. Las visiones de oscuridad, de luz, de su mano deteniendo la tormenta, eran ahora mi realidad. Una nueva capa de existencia que no podía desprenderme. La risa de mis hijos. Las sonrisas de alivio del doctor. Me anclaron, pero no pudieron borrar lo que había visto. Era diferente, cambiada para siempre. Una mujer renacida con una misión que me quemaba en el pecho, impulsándome a hablar, a advertir, a compartir la esperanza que me había sido dada. La habitación del hospital se sentía pequeña. El mundo se sentía pequeño comparado con la eternidad que había vislumbrado. Y sabía que tenía que encontrar la manera de hacérselo entender. Lo más difícil no era el dolor en el pecho ni la lenta recuperación de mi cuerpo. Era intentar contar mi historia. Cómo explicarles a quienes solo quieren saber si pueden ir al baño, ver el cielo, vislumbrar el infierno, a Dios mismo frenando a un líder mundial como Putin. Sin embargo, mis hijos, benditos sean, escucharon con paciencia. Pero vi la preocupación en sus ojos, la pregunta tácita. Mamá, ¿fue por la medicación? Algunos amigos de la iglesia fueron más abiertos, asintiendo, rezando conmigo. Pero incluso ellos me miraron con cautela, como si estuviera al borde de la locura. Me sentía solo, cargando con una verdad tan grande que sentía que podía tragarme por completo. Quería gritarlo a los cuatro vientos, pero tenía miedo. Miedo a que me descartaran, miedo a que me malinterpretaran, miedo a parecer una fanática. Sin embargo, no pude contenerlo. El mensaje era demasiado urgente, demasiado vital. Así que empecé poco a poco, compartiéndolo con una persona, luego con algunas más. Mi voz temblaba al principio, pero se volvía más audaz con cada relato. No estaba predicando. Era solo yo, una mujer que murió, fue al cielo y regresó con un mensaje para el mundo. Un mensaje que debía ser escuchado. Mi vida cambió después de eso. Las cosas que antes importaban, ropa nueva, una casa ordenada. La rutina diaria pasó a un segundo plano. Parecía trivial comparada con el fuego que sentía en mi alma. Pasé horas orando, buscando su guía,
abriéndole mi corazón. Serví donde pude, alimentando a los hambrientos, consolando a los quebrantados, escuchando a quienes se sentían invisibles. Las noticias, antes solo ruido de fondo, ahora resonaban con las visiones que había tenido. Cada conflicto, cada desastre natural, cada acto de odio, veía los hilos que los conectaban con las advertencias. Las sombras, la luz. Mi fe ya no era una manta cálida. Era un fuego abrasador, consumidor e inquebrantable. Me sintonicé con las señales de los tiempos. Veía su mano en todo, sabiendo que el tiempo corría. Ya no tenía miedo. Ni a la muerte, ni a la duda. Me impulsaba un propósito que me trascendía. Un llamado a compartir lo que había visto para preparar a otros para lo que se avecinaba, y ese mensaje central sobre la mano todopoderosa que detiene la tormenta, sobre Dios agarrando la mano de Putin. No se trataba de política. En realidad, no. Se trataba de su divina paciencia, de su amor. Nos estaba dando tiempo. Tiempo para despertar. Tiempo para volver a Él. Tiempo para elegir la luz en lugar de la oscuridad. Esa era la esperanza que albergaba, la urgencia que me impulsaba. No estaba simplemente contando una historia. Ofrecía un salvavidas, una oportunidad para que otros vieran el amanecer que yo había visto. Para conocer el amor que aguardaba. Cada palabra que pronunciaba, cada oración que rezaba era una súplica para que el mundo escuchara, se volviera, se preparara, porque el momento estaba cerca y su amor era lo único que podía salvarnos. Y aquí estoy, ya no solo Mónica Harwell, sino Mónica, una mujer que tocó el borde de la eternidad y trajo de vuelta un fragmento de su verdad. Mi historia puede parecer fantástica, incluso increíble para algunos. Pero la paz, el amor y la profunda comprensión que experimenté son innegables. Son tan reales como el aliento en mis pulmones, tan vívidos como las lágrimas que derramé, tan seguros como el latido que me trajo de vuelta a este mundo. Y esa paz es lo que anhelo que todos ustedes encuentren. Porque lo que vi, lo que sentí, no era solo para mí. Era para cada uno de nosotros. Un atisbo de la esperanza que nos aguarda. Un llamado a despertar antes de la hora final. En esas visiones, incluso en medio del caos, las guerras, las tormentas, las sombras, su presencia siempre estuvo ahí, un rayo de esperanza, una promesa de redención. No importa cuán oscuras parezcan las cosas, no importa cuán perdido te sientas, nunca estás solo. Su amor es inmutable. Su gracia es infinita. Y Él espera que abras tu corazón, que encuentres la paz que me transformó, que entres en la luz que nunca se apaga. Este viaje lo ha cambiado todo. Despojó lo trivial, iluminó lo esencial. Me dio un propósito que nunca supe que tenía. Un fuego que arde con más fuerza que cualquier miedo o duda. Y espero de todo corazón que mi historia haya tocado algo en ti, haya despertado una chispa en tu alma, haya despertado el anhelo por la verdad que he visto. Porque eso es lo que hacen sus mensajes. Nos despiertan. Nos recuerdan lo que realmente importa, el amor, la fe, la promesa de un hogar más allá de este mundo. No estoy aquí para predicar ni para juzgar. Estoy aquí para compartir, para ofrecerte la esperanza que me ayudó a superar la oscuridad, la verdad que me devolvió la vida. Si mi historia te ha conmovido, si te ha hecho sentir reconocido, reconfortado o incluso simplemente curioso por las profundas verdades que se esconden tras el velo de la vida cotidiana, te invito a hacer algo especial. Suscríbete a este canal. Haz clic en el botón de suscripción ahora y no olvides activar la campana de notificaciones. Este no es solo un lugar para mi historia. Es un espacio para mensajes directos de Dios, desde lo alto del cielo y desde los confines del infierno. Creemos que estos son tiempos críticos y que Dios está hablando. Está revelando verdades, enviando advertencias y ofreciendo esperanza. Hay más mensajes por venir, más testimonios, más revelaciones divinas esperando ser compartidas aquí mismo. No se las pierdan.
Únanse a nuestra familia de creyentes, de buscadores de la verdad, mientras recorremos este camino juntos, abiertos a su voz. Hasta la próxima, recuerden siempre que su mano detiene la tormenta, agarrando la mano de Putin, y su amor los espera. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, vengo ante ti con un corazón reverencial. Temblando ante el peso de tu presencia, pero envuelto en la calidez de tu amor infinito. Tú, que sostienes las estrellas en su lugar y las tormentas en tus manos, has considerado oportuno llamarme una mujer humilde para llevar tu verdad. Soy indigna, Señor. Sin embargo, me has convertido en un instrumento, un mensajero de tu luz. Y por eso, te estaré eternamente agradecido. Te alzo la voz ahora. No solo por mí, sino por cada alma que has puesto en mi corazón. Por un mundo que se tambalea al borde de la eternidad. Señor, vi tu mano conteniendo el caos, sujetando las fuerzas de la destrucción, dándonos tiempo, tiempo precioso para recurrir a ti. Rezo por los que están perdidos, que vagan en la oscuridad, que se sienten solos en un mundo de sombras. Abre sus ojos, Padre, al amanecer que he visto. A la esperanza que brilla más que cualquier tormenta. Que sientan tu amor. El amor que me envolvió en ese cielo radiante. El amor que me ayudó a superar el dolor del regreso. Conmueve sus corazones, atenúa sus dudas y atráelos a tu verdad para que sepan que estás cerca, esperando con los brazos abiertos. Rezo por mis hijos, mi familia, mis amigos, por quienes me ven ahora y les cuesta comprender. Concédeles fe, Señor, para que escuchen tu mensaje a través de mis palabras, para que vean tu luz en mis ojos. Dame la valentía para hablar con valentía, la sabiduría para compartir con ternura y la fuerza para soportar la soledad de este llamado. Que mi vida sea un testimonio de tu gracia, un reflejo del hogar que vislumbré, donde cada lágrima se enjuga y cada alma encuentra descanso. Padre, elevo a los líderes de este mundo, aquellos cuyas manos ostentan el poder, cuyas decisiones repercuten en las naciones. Me mostraste tu mano guiando la de ellos, frenando las mareas de destrucción. Ruego por sus corazones para que busquen tu sabiduría, tu misericordia, tu camino. Que tu paciencia prevalezca, dando tiempo para la redención, para el despertar, para que las almas se vuelvan a ti antes de la hora final. Sobre todo, Señor, ruego por tu iglesia, tu esposa esparcida por toda la tierra. Únenos en amor, fortalécenos en la fe e infórmanos de tu propósito. Que seamos faros de tu esperanza, voces de tu verdad, manos de tu compasión. Prepáranos, Padre, para el día en que nos levantemos a tu encuentro. Cuando tu luz consuma toda oscuridad y moremos para siempre en tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor infinito, por la misión que me has confiado, por la promesa de un hogar. Manténme fiel. Manténme fiel hasta que vuelva a ver tu rostro. En el santo nombre de Jesús, te lo ruego. Amén.